Hola actores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Antes que todo les pido disculpas por haber desaparecido en una semana y media, no haber subido videos, nada. Me estaba preparando para la ceremonia de graduación. Ya me gradué, ya soy bachiller, no internacional porque no tuve el diploma, pero soy bachiller. Y ya de aquí, esta semana, la siguiente, vamos a ir de largo con las reseñas hasta que se me acaben ya los libros que tengo. Aclaro, tengo muy pocos libros, pero por ahí hay uno que es muy largo. Así que hoy vamos a hablar de una novela de aventuras que nos transporta a los mares del Pacífico y nos pone en la piel de un joven que se ve obligado a asumir responsabilidades enormes. Un capitán de 15 años del autor Julio Verne. Este es el último libro que se compró en la Feria Internacional del Libro hace 7 u 8 años. De hecho, estaba emplasticado. Aquí pueden ver el unboxing, lo está haciendo mi hermano. Está en cámara rápida para que sea mucho más rápido y pueda hablar sin problemas. Es por esa razón que estuvo como unos 7 o 8 años emplasticado y se siente pues un poco pegajoso, a diferencia de los demás libros, pero no hay ningún problema, ya era hora de leerlo. Así que acompáñenme a descubrir la historia de este libro, su contexto, su autor, su narrativa y su impacto. Julio Verne nació en Nantes, Francia, en 1828. Desde joven mostró una gran pasión por la literatura y la ciencia, aunque su familia esperaba que siguiera una carrera en Derecho. Sin embargo, su amor por los relatos de exploración y sus estudios autodidactas lo llevaron a convertirse en uno de los autores más importantes de la literatura, ficción y también de aventuras. Recordar que él era el precursor de este género de ciencia ficción, junto a Herbert George Wells, que pues yo también ya lo reseñé. Su estilo visionario y su rigurosa documentación le permitieron crear mundos llenos de detalles científicos y geográficos que inspiraron a generaciones de lectores y exploradores. En sus últimos años, Verne experimentó problemas de salud y vivió algunos conflictos personales, incluyendo un atentado por parte de su sobrino que lo dejó con una herida permanente en la pierna, cojera. Aún así, continuó escribiendo hasta su fallecimiento en 1905. Su legado sigue vigente, con novelas que han sido adaptadas al cine, la televisión y el teatro en innumerables ocasiones. Verne escribió en una época marcada por la revolución industrial y el auge de los descubrimientos científicos. La segunda mitad del siglo XIX fue testigo de avances en la navegación, la exploración del mundo y la ciencia en general. Este periodo influyó profundamente en su obra, pues muchas de sus historias giran en torno a viajes, descubrimientos y el uso de tecnología para superar desafíos aparentemente imposibles. Julio Verne tenía una visión optimista del progreso humano, basada en la ciencia y la exploración. Creía que el conocimiento era la clave para el desarrollo de la humanidad y que, a través del esfuerzo y la educación, las personas podían superar cualquier obstáculo. Sin embargo, en sus obras tardías, también mostró una cierta preocupación por el mal uso de la tecnología y los peligros de la ambición desmedida. Para Verne, la literatura era una herramienta para educar y entretener. No se limitaba a contar historias fantásticas, sino que utilizaba sus relatos para enseñar geografía, física, astronomía y otras ciencias. Su enfoque detallado y su afán por la precisión lo convirtieron en un autor adelantado a su tiempo, combinando la ficción con la divulgación científica. Para analizar un capitán de 15 años, es importante que se considere el contexto histórico, su estructura narrativa y el desarrollo de sus personajes. La obra sigue una estructura lineal, con un protagonista que evoluciona a lo largo de la historia. Recordar, este es un protagonista redondo, porque eso quiere decir que fue evolucionando, ¿sí? Además, el análisis del simbolismo en la novela nos permite entender mejor el mensaje del autor sobre la madurez, la responsabilidad y la lucha contra la injusticia. La novela se sitúa en la segunda mitad del siglo XIX, un periodo en el que la navegación era esencial para el comercio y la exploración. Durante esta época, la esclavitud aún existía en algunas partes del mundo y la historia aborda este tema de manera crítica, mostrando las injusticias que sufrían los esclavizados y la lucha contra esta práctica inhumana. Julio Verne es uno de los máximos exponentes de la novela de aventuras y la ciencia ficción del siglo XIX. Su obra pertenece al realismo y al positivismo literario, pues se basa en hechos científicos y tecnológicos de su tiempo. Entre sus obras más destacadas se encuentran Viaje al centro de la Tierra, que yo ya lo reseñé, les invito a que vean el video, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo de 80 días y de la Tierra a la Luna.
En todas ellas, la exploración y el ingenio humano juegan un papel fundamental. La novela está narrada en tercera persona con un narrador omnisciente, que nos permite conocer tanto los pensamientos del protagonista como los eventos que ocurren a su alrededor. Entre los personajes redondos se encuentra el protagonista, Dick Sand, que evoluciona a lo largo de la historia, pasando de ser un joven inexperto a un verdadero líder, que busca llevar adelante a su grupo, a pesar de los obstáculos. En contraste, los personajes planos, como los tripulantes, que es el antagonista principal, ellos cumplen un rol específico en la trama, sin experimentar grandes cambios, más que todos los tripulantes, porque los antagonistas se mantienen planos, pero obvio que van a afectar a la hora, y lo afectan de una manera muy trágica. La novela Un capitán de 15 años comienza con el barco ballenero Pilgrim, quien navega por el Océano Pacífico. A bordo viajan el capitán Hull, su tripulación y unos pasajeros. La señora Weldon, su hijo Jack, aunque en esta editorial traducción se dice Juanito, el primo Benedicto, un entomólogo distraído, y es considerado como ese adulto que es un niño por dentro, ¿ya? Y un joven grumete llamado Dick Sand. Su historia es muy interesante porque él es encontrado en Estados Unidos cuando era apenas un niño y fue criado por James W. Weldon, el esposo de la señora Weldon y el papá de Juanito. Entonces lo crían y luego ya él se va al Pilgrim a ver cómo es eso de ser capitán. También está presente el antagonista de esta obra, Negoro, que es el cocinero del barco, un hombre misterioso y pocas palabras. La travesía parece tranquila hasta que durante una cacería de ballenas, el capitán Hull, cumpliendo la misión de traer más aceite, porque recordar que en aquellos años se utilizaba el aceite de la ballena para todo. Entonces, por traer más aceite, lleva a la mayor parte de su tripulación a cazarlo. Pero ocurrió un accidente, porque esta ballena, al momento de acercarse, tenía un vallenato. No, ese vallenato no, sino un vallenato, una ballena bebé. Bueno, entonces cuando estaban en el Pilgrim, a lo largo ven pues como un pedazo, una poma hundiéndose, algo así era, y escuchan ladridos a cada vez que se van acercando. Rescatan al perro, que resulta llamarse Dingo, porque ahí está en su collar, pero también estaba SV. Y grábense esto, porque el capitán Hull dio una información de que puede ser de Samuel Vernon, un explorador que se fue a África y nunca más se supo de él, ya hace varios años. Y es muy interesante porque este perro solo se grabó esas palabras en el abecedario, SV. Y de ahí también encuentran a 5 personas afroamericanas que estaban de viaje, regresando a América. Por alguna razón, pues se hundió el barco, pero le lograron sobrevivir. Pero el perro Dingo, pues, era un poco alejado de ellos. Esto deja al Pilgrim en una situación crítica, ya que solo quedan Dick Sand, los pasajeros, y como no, también los afroamericanos. Eran unas personas que ayudaban mucho, sobre todo el mayor Tom, su hijo Pat, su amigo Austin, Austin, y Hércules, que él era el que más daba miedo, porque era alguien de 1,80 m. Y de hecho, vigilaron a Negoro porque Dingo enseguida le fue ladrando. Y de hecho lo atacó unas veces, pero Negoro le golpeaba o lo esquivaba. Entonces, ya con eso, Dick, a pesar de su juventud, asume el mando del barco, demostrando una valentía y determinación admirable. Sin embargo, las cosas se complican aún más cuando Negoro sabotea el barco, porque él sale una noche, ya el viejo Tom estaba muy cansado, él estaba como que cerrando los ojos, y llega Negoro, pone un pedazo de hierro, un pedazo de metal en la brújula abajo, y ahí cambia. ¿Se acuerdan que tenía que ver la electricidad también? Porque ese problema también hubo en Viaje al Centro de la Tierra. Pues bueno, también pasó eso. Y entonces lo desvía de su ruta. En lugar de llegar a América como se esperaba, el Pilgrim caía en las costas de África. Ahí el Pilgrim y pues ya se destrozó, porque para bajar a la isla tenían que hacer caer varias cosas y pues ya se hundió. Aquí es donde comienza la verdadera aventura. Dick y sus compañeros se enfrentan a un entorno hostil y desconocido, lleno de peligros, animales salvajes, tribus locales y lo peor de todo, los traficantes de esclavos. Pero empiezan primero viendo a un personaje llamado Harris. Harris dice ser americano y a su vez un explorador.
Él les dice que están en América y que los van a llevar a la hacienda de San Félix para que ahí se queden. Entonces van avanzando, pero sienten que hay más calor. Y luego ven animales que los confunden. Sí, ahí vieron jirafas, pero Harris le dice, no, esos son avestruces, mi compañero. Y entonces va engañándolo y ahí es en donde Dick Sand comienza a sospechar, hasta que se quedan en una noche y ahí pues pasa algo muy explícito, porque ahí se dice que Tom logró ver restos humanos aún sin descomponer y también collares, algo muy común que eran los traficantes de esclavos. Y se asustó enseguida, pero Dick le mencionó que no diga a nadie, que es que todo para no asustar a la señora Weldon de que están en África. Y entonces ahí es en donde pasan de largo, ocurrió una inundación, pero van a un hormiguero y ese hormiguero estaba vacío. Pero antes que todo, el primo Benedicto dijo que eso suele pasar en África, no en América. Pero Dick le cerró la boca diciéndole que no, está en América, hay que ir al hormiguero. Pero estaba vacío, porque tiempo después, ya al día siguiente, eso estaba inundado. Luego fueron atacados por nativos de ahí, pero Hércules logró escapar. Pero se llevaron a los 4 afroamericanos junto a Dick y también la criada, Nan. Y por separado se llevaron al primo Benedicto, la señora Weldon y a Juanito. Entonces ya Dingo no estaba porque Dingo se fue a ver dónde estaba Harris, que lo encontró con Negoro y ahí se reveló que Negoro era un portugués. Entonces Dingo es rescatado por Hércules y unos días después se recupera. Va a dejar una nota a Dick escrita por Hércules donde dice dónde se dirige a la señora Weldon con su familia y Dick estaba esperanzado de que regresara. Pero no pasó nada de eso y en el camino sufrió una pérdida, que es la pérdida de la criada de la familia, Nan. Entonces, y ahí fue contando cómo es lo que pasó, de que apenas fueron capturados, los despojaron de su ropa, a pesar de que él fuera blanco y sus compañeros, a pesar de que fueran afroamericanos, pero ellos tenían ya libertad. Fueron esposados, encadenados y les pusieron collares para que ellos iban juntos, ¿sí? Y como África siempre ha sido caluroso, pasaban hambruna, sed y muchos perdían la vida en el camino. En este caso, desgraciadamente fue nada. Llegan ya a la aldea, se presenta el rey Maunilunga. Este era un rey muy borracho. Y también se presenta José Antonio Alves, junto a su amigo árabe Inhanis. José Antonio Alves se creía que era un español, pero en realidad era un negro que vendía a sus compatriotas. Lo peor que se menciona es que este hombre sí existió en la vida real. Eso es como que muy triste, saber que este personaje vendió a sus compatriotas para beneficiarse y que esta crueldad al final nunca fue juzgada. Sí, ni siquiera en esta obra se le da ese final al personaje. Dick ve cómo venden a sus compañeros, ellos se van juntos hacia un lugar, ya en las mismas condiciones, encadenados, y en su hombro hay alguien. Entonces ahí se percata que es Harris. Le pregunta sobre la señora Weldon y su familia y él simplemente contesta con burlas. Pobre señora, pobre muchacho. Entonces Dick, enojado, ataca a Harris y acaba con él enseguida, porque toma su machete y lo apuñala. Los indígenas fueron a atacar a Dick, pero aparece Negoro y los aleja, mandándoles a recoger el cadáver de su compañero. Entonces Negoro lo aprisiona, decide que su sangre será para el rey. Entonces, en la noche, sirvieron una cantera llena de ron hasta el tope y estaba en fuego, estaba encendida esa cantera. Entonces le piden al rey que pruebe. Se acerca, toma un cucharón y nada más topar los labios sucede una combustión espontánea. Se estaba quemando. ¿Por qué? Por el exceso de alcohol que ya estaba en su organismo y también porque ese alcohol que estaba tomando, está a punto de tomar, ya estaba en llamas. Entonces se está quemando. Nosotros hacemos combustión espontánea, pero no a ese límite. Esta muerte fue como que miedo para Negoro y José Antonio Alves, de que pensaban de que ellos fueron los principales en ello. Pero al final decidieron decirle a los aldeanos de que eso simplemente era una bendición de los dioses para que ya se llevaran al rey. Y al final lo enterraron como un dios. También se llevaron a Dick como sacrificio. Lo amarraron a una posta
y de ahí se esperaron a que se ahogara porque se estaba llenando de agua. Y de ahí no se sabe nada de él porque pasan a otra escena, la señora Weldon, que conversa con Negoro de que los deje libres, son de raza blanca, y qué pasó con Dick y los demás. Ahí cuenta que seguramente ya han de haber muerto, porque Negoro es así de mentiroso. Y le dice, señora, denme una carta para ayudarla a James Weldon porque sí o sí va a pagar por ustedes y también va a hacer lo que yo le pida. Y la señora Weldon lo pensó dos veces. Primero porque pensaba de que iba a llegar una persona que libraba a las personas que eran traficadas, ¿sí? Pero un día antes de que le entregara la carta a Negoro se supo de que falleció. Y entonces ya no tenía esperanza. Y de paso, en una de esas noches desapareció el primo Benedicto, que básicamente él, porque tenía miopía y era un entomólogo, siguió a un insecto, un volador, y escapa del campamento sin siquiera saberlo y nota una figura enorme que lo rapta. Luego, unos días después, debido a la sequía, llaman a un hechicero. Llega ese hechicero, era enorme, de 1,85 m, y también era mudo. Entonces conjura un hechizo, pero no pasa nada. Los indígenas lo querían atacar, pero apunta a la señora Weldon, como que ella ha sido la responsable. Se lleva al muchacho y también a la señora Weldon, y uno creía que los iba a acabar, pero no. Resulta que ese hechicero era nada más ni menos que Hércules, que había acabado con el verdadero. Y ahí estaba nada más ni menos que Dick Sand, junto a Dingo. Así es, Dick Sand sobrevivió debido a que a medida que se fue llenando la posta se rompió porque estaban en corriente. Y entonces ya la corriente hizo su tarea de llevarlo, Hércules lo rescató. Entonces ya se idearon unos planes, fueron a lo largo de la selva hacia la costa. Y ahí es en donde descubrieron la cabaña de Samuel Vernon, que están sus iniciales SV. Dingo está en un llanto muy triste. ¿Sí? Parecía recordar, y es donde les mostró la caja. Abrieron y ahí estaba una nota diciendo: asesinado y robado por mi guía Negoro. Dingo, socórreme. Muy triste cómo terminó la vida de este hombre, porque ya sus restos ya estaban blanquecinos, sus huesos estaban demasiado blancos. Y la verdad es que ahí descubrieron cómo fue el plan de Negoro. Apenas acabó con él, el remordimiento lo tomó y decidió marcharse, pero los portugueses lo encontraron. Y de paso también quería regresar a tomar el oro de la persona que había asesinado. Entonces cuando estaba en la cabaña, Dingo escucha y se va corriendo enseguida, pero tan rápido que cuando llegan ya la tripulación, ven que lamentablemente Dingo falleció debido a una puñalada. Pero su muerte no fue en vano, porque se descubrió que Negoro estaba tieso, es debido a que le desgarró la garganta. Al final este antagonista por fin tuvo su merecido, aunque costó la muerte de un pobre ser, que al fin y al cabo los ayudó demasiado. Y ahí es en donde llevaron a Dingo y lo enterraron ya con su dueño. Ya volvieron a estar juntos. Al final así termina la obra, son salvados por un barco de portugueses misioneros. Regresan a América. El final es feliz, pero a la vez llena de emociones. Si bien ya se sabe de las muertes, 3 años después, ya Dick ya no es el capitán de 15 años, es el capitán de 18 años, ya oficial. Toma un barco que James Weldon le dijo que dirigiera junto a Hércules, pero antes de eso, James Weldon decidió rescatar a los 4 afroamericanos que ellos ya se encontraban en Madagascar. Y finalmente pagó por el rescate y al final, después de tanto tiempo, regresaron a su país y así termina esta obra. A través de Dick, Julio Verne nos muestra que incluso en las circunstancias más adversas es posible superar los miedos y convertirse en la mejor versión de uno mismo. Un capitán de 15 años es una novela que combina aventura, aprendizaje y una profunda crítica social. Nos muestra la importancia de la valentía, la responsabilidad y la lucha contra la injusticia. Además refleja el pensamiento de Verne sobre la educación y el progreso humano. Yo siempre termino la conclusión recomendando el libro, pero en este caso no lo voy a recomendar. Al menos para iniciar Julio Verne no. Porque no es un final que ustedes esperan. Sobre todo porque da un gran salto de Viaje al centro de la Tierra, en donde no se pierde, ningún personaje fallece, a un capitán de 15 años en donde aquí hubo muertes. La muerte de Nan es
como una muerte en vano. La muerte de Dinko al fin y al cabo fue una muerte que no fue en vano, porque acabó con el oro y al final él pudo reencontrarse con su dueño, ya en el más allá. Pero no se explica muy bien la muerte de Nan. Entonces, yo por eso diría que no es un final que muchos esperan. Ahora, si es una persona sensible, piénselo dos veces antes de leer. Si no es una persona sensible, léalo nomás, sin preocupación. Incluso yo, que pensaba que yo he sido una persona que no es sensible, porque ya leí la primera vez que vi un fantasma y era muy explícito y no pasó nada. Pero eso al fin y al cabo es un cuento. Lo que hace esta obra única y muy sensible es por el ambiente que lo rodea. ¿Sí? Porque el ambiente fue basado en un hecho real. Se utilizó un personaje que al fin y al cabo fue real, José Antonio Alves. Está bien, el Pilgrim, Dick, todo eso es ficción. Pero el ambiente, la trata de esclavos, el tráfico, los traficantes, cómo se beneficiaban, o también entre compatriotas, eso era real. Todo el trato era real. Ya me imagino que ustedes ya han de haber visto 12 años de esclavitud o la esclava blanca, ver cómo maltrataban a estas personas. Entonces, por esa razón, muy sensible leer esta obra. Entonces, yo diría que si ustedes lo quieren leer, piénselo dos veces. Si les gustó este análisis, no olviden suscribirse, darle like y comentar qué otros libros les gustaría que trajera al canal. También coméntenme si ya han leído la obra, qué les pareció el final, y si no, díganme si van a leerla o no. Nos vemos en el próximo video. Gracias y adiós.